Fue Aristóteles quien definió al hombre como un animal político. Con esto no quiso decir que cada hombre debía aspirar a la actividad política. Se refería más bien a nuestra propia naturaleza, aquella necesidad implantada en cada uno de nosotros que nos lleva a vivir en una polis o comunidad. Es en este lugar, en esta comunidad, donde el ser humano alcanza todo su potencial trabajando por el bien común. Un antiguo mito griego dice: cuando los dioses estaban creando el reino animal, les dieron a los hermanos Prometeo y Epimeteo el poder de elegir las características de cada una de las creaciones. Epimeteo convenció a su hermano para que le dejase distribuir a él los regalos de los dioses. Algunos de los animales recibieron cuernos y garras, otros rapidez para escapar de los peligros. Cada grupo recibía diferentes características. Unos recibían fuerza, otros sentidos agudos y protección para el frío o el calor, dependiendo del lugar donde fuesen a habitar. Tras agotar todos los regalos, restaba un ser, el hombre. Este fue puesto sobre la tierra, desnudo, frágil a los elementos y al resto de la creación. Prometeo, compadeciéndose de él, robó el fuego del cielo y le entregó al hombre la tecnología. Pero la tecnología exige esfuerzo en común, y los seres humanos no podrían sobrevivir a menos que aprendieran a cooperar y vivir en comunidad. Por este motivo, Zeus envió a Hermes para entregarle al hombre dos regalos: el sentido de la vergüenza y el sentido de la justicia. Hermes le preguntó si debía repartir estos regalos como si de talentos se tratasen, a lo que Zeus respondió que no. A todos los hombres debería ser entregado el sentido de la vergüenza y la justicia, añadiendo que, si alguno resultase sin sentido de justicia o de vergüenza por el mal que había cometido, debía ser sentenciado a muerte, como si de una plaga a la comunidad se tratara. Así que la excelencia del hombre, el propósito por el que fue creado, su virtud, es vivir en comunidad. El hombre, por lo tanto, es un animal político. Bajo Pericles, la sociedad griega alcanzó un increíble desarrollo en los campos de la filosofía, el arte y la ciencia, pero de manera casi imperceptible, y bajo los deslumbrantes logros alcanzados durante este periodo, se descubrió el valor del individuo. No podemos hablar de la filosofía griega como una que dio forma a la cultura de la soledad, pero sí podemos descubrir el momento del desarrollo de una filosofía que buscó darle importancia a la individualidad. Para los griegos, el reconocimiento o la opinión pública era el eje por el cual el individuo podía aspirar al honor público. Es esta la sociedad descrita por Homero. En la Ilíada vemos como Aquiles, el más grande de los guerreros, dice: ¿por qué debería ir a la batalla si el buen luchador no recibe más honor que el malo? Vemos una actitud similar en Héctor, el príncipe de los troyanos, quien al momento de recibir a su hijo en brazos, ruega a los dioses diciendo: que sea como yo, que me he distinguido entre los troyanos, fuerte y valiente, y que la gente diga al verlo regresar de la batalla: este hombre es mejor que su padre, que traiga a casa los despojos sangrientos de sus enemigos y así dé alegría a su madre. Para cada quien, sin importar el lugar que ocupara en la sociedad, la opinión pública representaba el mayor bien al que podía aspirar. Fuera de este reconocimiento por parte de los demás, el individuo carecía de valor. Esta sociedad, cuya ética describió Homero, perduró hasta la época de Platón. Es en el Simposio donde vemos la mejor descripción de este insaciable deseo por destacarse, con el único fin de ganar la alabanza de los demás. Si observas la ambición de los hombres, te sorprenderías de lo irracional que es, a menos que comprendas que el amor a la fama y el deseo de ganar una gloria que nunca morirá tienen el efecto más fuerte sobre las personas. Por eso están dispuestos a afrontar cualquier peligro, incluso a hacer más que por sus propios hijos, a gastar sus bienes, a soportar cualquier dificultad física, a dar la vida por ello. No existía mayor desgracia que ser expuesto al ridículo o al desprecio. La pérdida de la fortuna representaba un destino miserable. No había nada más degradante que esto.
Teognis, el poeta que perdió todos sus bienes, dijo que la pobreza era peor que la vejez, que debía evitarse incluso arrojándose por un precipicio o ahogándose en el mar. Destacarse era la única opción. Podría decirse que ningún hombre libre de Grecia escapaba a este deseo. Ser estimado por los demás, la riqueza, el poder adquirir toda clase de objetos para deleite de sus familias y amigos, además del respeto que ello traía. Tal era la fuerza de este deseo que hacía que muchos buscaran lucirse en el campo de batalla mediante el combate mano a mano. Pero en medio de esta cultura apareció un hombre que caminaba descalzo, llevaba siempre puesto el mismo vestido sin importar la estación, comía y bebía alimentos sencillos, cuya máxima posesión era el ocio, para quien no existía mayor bien que el necesitar y desear poco. Su nombre, Sócrates. No lo podríamos identificar con la figura del solitario. Por el contrario, para él no existía un mejor lugar que la polis, recorriendo sus calles, plazas de mercado y gimnasios. Mostraba poco interés por el campo cuando dijo que los campos y los árboles no me van a enseñar nada, pero las calles sí. Es en las paradojas donde la verdad suele destellar de manera más intensa, y es en esta donde Sócrates se deleitó con los placeres de la abstinencia, en la libertad que se halla cuando no se necesita nada a pesar de estar rodeado de todo, cuando la única y mejor posesión que se tiene es el dominio sobre uno mismo. Es en ese momento en el que la opinión ajena resulta irrelevante, cuando la indiferencia al reconocimiento, al aplauso, a la crítica o al desprecio por parte de los demás nos permite ser. Estamos solos en medio de todos, lo tenemos todo porque no queremos nada, liberándonos de una buena vez del que dirán. Como dijo alguna vez Sócrates en medio de las calles de Atenas, ¿cuántas cosas hay que no quiero? Aquí se revela la mente del solitario, no en la soledad del desierto, sino en medio de las calles. Lo que importa es la independencia respecto al mundo que lo rodea. Es en este momento de la historia donde se construye la ruta de la conciencia individual por encima de la que estaba basada en la aprobación de la sociedad. El objetivo del sabio tiene un nuevo destino, la autosuficiencia. El sabio no es aquel que utiliza sus habilidades para satisfacer sus necesidades, sino aquel cuyas necesidades se han reducido para equilibrar sus capacidades. Pero hubo quienes se resistieron a dicha filosofía. Los sofistas no tardaron en reaccionar, recriminándole a Sócrates que enseñaba una doctrina extraña y perversa. La filosofía era un camino que debía conducir a la felicidad, decían, y que como maestro parecía alejarse del objetivo. Su alimentación estaba lejos de ser la mejor. Su vestido era el mismo en verano o invierno, y que para colmo de males rechazaba el dinero, aquel que permite a los hombres vivir y rodearse de lo mejor. A todo esto, Sócrates respondía que gracias a que no cobraba por sus conversaciones, era libre de hablar con cualquiera de lo que quisiera. Respecto a su dieta, aquel que come con más placer es el que menos aderezo necesita. Y cerrando con lo que podría resumir su filosofía, creo que no querer nada es parecerse a los dioses, y querer lo menos posible es acercarse lo más posible a los dioses, que la naturaleza divina es perfección, y que estar más cerca de la naturaleza divina es estar más cerca de la perfección. Hasta el día de su muerte, Sócrates tuvo en poco la opinión de los demás, manteniendo siempre total independencia ante ella. Luego de ser encarcelado por las autoridades atenienses, su amigo Critón lo visita con el propósito de persuadirlo a la fuga, a lo que se negó argumentando que un filósofo debía respetar la ley. De manera desesperada, su amigo intenta convencerlo, argumentando que si no escapa, será a él a quien culparán de su muerte. Es en esta escena de la que se desprende el siguiente diálogo. La gente no creerá que fuiste tú quien se negó a escapar a pesar de haber hecho lo mejor para persuadirte. Mi querido Critón, ¿por qué debemos prestar atención a lo que la mayoría piense? Las personas razonables creerán los hechos tal como son.
A pesar de los argumentos de su amigo, Sócrates se mantiene firme en su decisión y continúa con el siguiente ejemplo. Cuando un hombre entrena con seriedad, ¿le da importancia a la crítica y alabanza de cualquiera o solo presta atención cuando ésta viene de su entrenador o doctor? Por esta razón debe temer a la crítica y dar bienvenida a la alabanza de la persona cualificada, pero no cuando viene del público general. Es así que debe regular su trabajo, ejercicios y dieta de acuerdo al juicio de su entrenador, que tiene un experto conocimiento, en vez del público general. Sócrates continúa advirtiendo que el atleta que entrene siguiendo el dictado de la opinión pública terminará por hacerse daño a sí mismo, concluyendo así que la opinión de las mayorías es una guía peligrosa y que lo más seguro es que conducirá al daño en vez del beneficio. Fue esta visión la que acabó con una larga tradición de prioridades en la cultura griega. El costo fue la muerte del más sabio de entre ellos. ¿Qué tan importante nos resulta lo que piensen los demás? Y en definitiva, ¿dónde están los demás? Algunas veces pasan demasiado rápido por allí, otras los oímos por allá, pero pase lo que pase no los encontramos en ningún lugar. Son la presencia ausente, siempre ausente, que nos vigila y nos dice lo que debemos hacer, creer, decir o pensar. Se nos escapa gran parte del tiempo tratando de impresionar, destacar, eclipsar, dominar y ganar tan solo para buscar agradar a los demás. Pero detrás de los aplausos, de las sonrisas y de cuanto hayamos logrado hacernos notar, en realidad lo único que hemos conseguido es desagradar. Hay algo inauténtico en un logro que lo único que busca es ser visto. Ser visto porque creemos que es justo eso lo que creemos que quieren ver los demás. Basta con pensar cuántas obras de arte no han sido creadas bajo este invisible juicio de mantener las apariencias y complacer a la gran mayoría. ¿A dónde han ido a parar todas ellas? En cambio, los grandes talentos, los que nos han hecho admirar en vez de mirar, los que nos han hecho detener, los que nos han hablado a lo más profundo de nuestra naturaleza, han sido ignorados, incomprendidos y hasta odiados por las mayorías, siendo reconocidos cuando éstas han dado paso a otras, y cuando la justicia, que solo el tiempo puede otorgar a la excelencia, la verdad, la belleza y el talento, los fija en el único lugar del que nunca podrán ser extirpados: el corazón humano. Este es el lugar que no necesitamos salir a buscar, que no podremos oír en ningún otro lado más que en nosotros mismos. Es aquí dentro, en el corazón de cada uno de nosotros, donde se forja lo verdaderamente auténtico, lo que nace desde el interior, como la semilla puesta en la tierra, que germina no esperando recibir, sino esperando dar, no buscando alimentarse, sino alimentar. La historia de Sócrates nos recuerda que no debemos escapar de la polis para ser nosotros mismos. De nada nos valdría salir de la ciudad si ésta no ha salido primero de nosotros. Que la única ciudad que merece ser amurallada es la de nuestra individualidad. Que debemos protegernos de todo aquello que nos evita ser autosuficientes, auténticos, originales y que nos impide escuchar nuestro corazón. Que para ser no necesitamos complacer. Por más que nuestra ciudad se encuentre amurallada, también debe tener puertas y aunque debemos ser vigilantes de lo que las atraviesa, debemos dar la bienvenida a lo que nos enriquece, sorprende, confronta y enseña. Pero estas puertas no deben ser tan solo de entrada. Por ellas deben salir todos esos sueños, obras, retos y creaciones que no dependen de la opinión de los demás, del qué dirán, de los aplausos, de lo que está de moda, de lo que esperan de nosotros, sino que vienen del único lugar en el que podemos ser, estar y disfrutar de nosotros mismos, del único lugar que se mantiene auténtico, independiente, valiente y original. Porque no hay peor día que el que se ha desperdiciado buscando agradar a los demás.